Muy contentos y muy interesados siempre que tenemos esta sección que nos enseña tanto. Diego González Aguilera, que además de ser catedrático en Ingeniería es el director del grupo TIDOP, que tiene su sede en la Politécnica de Ávila, perteneciente a la USAL. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches. Muy buenas. Hoy viene muy bien acompañado Diego, ¿A que sí? Pues sí. Bueno, la presentamos. Cristina Sáez es ingeniera de minas y energía, es profesora también y ha venido pues para hablarnos de algo bien interesante, Cristina, ¿no? Así es, Ana, aquí hablando de minería y del papel que tiene los minerales estratégicos en el futuro desarrollo. Fíjate, ahí es nada, porque es el kit de la cuestión en muchos casos, Diego, y me parece que vamos a hablar de un proyecto que se llama Mineio, creo, ¿no? Y es tecnología que revoluciona la minería porque es digitalización del sector minero, pues para que sea más eficiente y también para que sea más sostenible, entiendo yo, ¿no? Pues sí, un proyecto que pone su punto final ahora en el mes de mayo, donde Cristina asistirá a Turín al evento final. Estamos hablando de 25 socios en este gran proyecto, cerca de 14 millones de euros de presupuesto y donde, como tú bien dices, se ha puesto pues ese pilar importante que es avanzar en la nueva minería. Siempre que se habla de minas, y lo hemos dicho en otros programas, parece que se piensa en ese sitio contaminante, en ese sitio agresivo, peligroso. Y bueno, pues este proyecto, nada más lejos de la realidad, ha tratado de poner en valor que todas estas nuevas tecnologías que vamos a ver en el vídeo sirven para hacer las minas unos escenarios mucho más seguros, unos escenarios mucho menos contaminantes y hacer todo el proceso de la minería, desde la exploración, pasando por el procesamiento, la extracción e incluso la fase final de restauración, mucho más sostenible, mucho más eficiente y, como digo, mucho menos contaminante. Claro, es que ahora los minerales son base de muchas cosas, ya no te digo las tierras raras y todos esos elementos que hay debajo de la tierra o a lo mejor a cielo abierto. Yo no sé si este proyecto se puede aplicar a todo tipo de minas porque hay, no sé, la fisonomía de las minas no es la misma siempre, ¿no, Cristina? Sí, de hecho el proyecto incluye 6 pilotos distribuidos en países de Europa. Tenemos Portugal, Grecia, Polonia, Suecia. Bueno, tratamos de enfocarnos en diferentes contextos de minería a cielo abierto, minería subterránea, depósitos que han sido utilizados para almacenar sustancias que se han extraído en la antigüedad y que hoy en día suponen un peligro para el medio ambiente. Y bueno, tratamos un poco de enfocarnos en diferentes escenarios y ver cómo a través de la digitalización y de la aplicación de diferentes geotecnologías podemos hacer que pues, todos los procesos que decía Diego, desde la extracción hasta la última fase de restauración, sean más sostenibles y bueno, al final que tengamos una actividad minera más respetuosa con el medio ambiente. Estamos hablando de que ese trabajo que estáis haciendo de investigación en el grupo TIDOP va a revolucionar la minería europea. Se dice pronto. Sí, y de hecho hoy traíamos para mostrar en vivo una plataforma, sí, pero no ha podido ser, ¿no? Y merecía la pena verlo, ¿no?, en vivo, porque demostramos claramente cómo esa revolución llega al sector minero de la mano de una plataforma desarrollada en el grupo TIDOP, liderada en este caso por Cristina y el grupo de compañeros que han participado en el proyecto, y donde vamos a ver, como bien explicaba Cristina, en los diferentes pilotos de Europa, con diferentes casuísticas y problemas que cada uno tiene, cómo se ha digitalizado ese escenario, cómo se ha hecho más eficiente, cómo se ha hecho menos contaminante la fase extractiva, cómo se ha hecho menos contaminante la fase de restauración, incluso cómo hemos sido mucho más eficientes explorando el entorno, ¿no? A veces en entornos acuáticos, donde la mina está bajo el agua, donde hay que incorporar drones subacuáticos, en ese tipo de escenarios, pues hacerlo mucho más eficiente. Vamos a ver cómo lo habéis hecho, porque yo he podido ver un vídeo que van a ver ahora también los espectadores, según estamos hablando, en el que utilizáis efectivamente drones. En este caso he visto alguno aéreo, llevaba algo colgando, ya me contaréis lo que era, y luego he visto también que ibais con una especie de medidor de no sé muy bien qué. Cuéntanos, Cristina, y vamos a ver cómo se ha desarrollado todo este proyecto. Recordemos, se llama Mineio. Sí, en este caso lo que vamos a ver es la aplicación de diferentes tecnologías que venimos utilizando y desarrollando en el grupo de caracterización del entorno minero, en este caso en Labrio, en Grecia. Ahí lo vemos. Sí, se trata de un depósito en el que se acumuló residuo de la explotación de las antiguas minas de plata que había en la región.
Y lo que vemos aquí pues es un dron aéreo con un magnetómetro, Vale. con lo que obtenemos finalmente un mapeado de todo el depósito, pues viendo un poco la distribución de dónde se puede encontrar el mineral potencial, los minerales ferromagnéticos que puedan ser de interés para explotar en un futuro. Luego tenemos el uso del georradar, como... ¿Qué es lo que vemos sí, ahora? Vale. como vemos ahora, que lo que nos da es una información de los primeros metros del subsuelo, en este caso importante para saber cómo se encuentran las capas de aislamiento, de contención que han instalado en el depósito. Y luego veremos ahora pues ya técnicas Ese es Diego, más... ¿eh? Sí. Me has fichado. Este es el SLAM, que es una técnica de mapeado 3D. Lo que obtenemos aquí es un producto de modelización geométrica de todo el yacimiento, el depósito, con lo que podemos luego jugar digitalmente, pues realizando mediciones, situando cada punto de interés, un poco... Vale, o sea que estáis trabajando entonces geolocalizando muchas veces los terrenos, ¿no?, en los que se encuentran los minerales. Y geolocalizando no solo la superficie o lo que está encima de la superficie, sino lo que está debajo. Y para mí es la gran novedad de este proyecto y sobre todo de la contribución de la Universidad de Salamanca y del grupo, ¿no?, que hemos sido capaces de hacer un gran gemelo digital que aúna la parte que está encima del suelo de la mina, pero también la parte subterránea, es decir, todo lo que tiene que ver con la composición geológica, las rocas, el contenido de agua, diferentes minerales, aunar todas esas técnicas y hacer un gemelo digital que nos dé la mina, que nos permita hacer estudios incluso predictivos de problemas que puede tener la mina por el hecho de incorporar técnicas de inteligencia artificial, incorporar sensores, como se han incorporado, sensores que nos dan mediciones súper valiosas de la mina en tiempo real, es lo más novedoso, ¿no?, lo que más ha llamado la atención a estos 25 partners europeos y donde, como digo, bueno, pues este es un solo ejemplo, pero se ha verticalizado, se ha comprobado y validado en otros escenarios con necesidades muy diferentes. Aplicable entonces, Cristina, a todo tipo de minas, decíamos, ¿no?, tanto subterráneas como a cielo abierto, como dentro del mar, se puede aplicar en todas ellas. Sí, lo bueno de estas tecnologías es que son adaptables al escenario en el que estemos trabajando. En este caso es un depósito en superficie, pero hemos trabajado también con minería subterránea, donde tenemos que adaptar el dron según las problemáticas o limitaciones que tenemos en ese tipo de entornos o los sistemas de mapeado 3D, pero sí, la idea es que el producto final pueda ser adquirido en los diferentes contextos que se pueden dar. Bueno, beneficios, además de la predicción que nos comentaba Diego y que puede evitar también disgustos y riesgos innecesarios para quienes trabajan en las minas, decíamos que puede ser también un resultado sostenible medioambientalmente, ¿no? ¿De qué manera? O sea, contadme. Sí, bueno, al final todas estas explotaciones a cielo abierto, todas estas explotaciones de extracción de materiales, pues emplean maquinaria que muchas veces pues genera una huella de carbono importante. Las propias máquinas, tanto rodadas como de penetración, hacen que haya una contaminación y bueno, pues en uno de los pilotos, en concreto en el alemán, se han utilizado técnicas de electrificación, por ejemplo, de los vehículos. Estos grandes camiones que acceden a la mina, vale, se han conseguido electrificar, se han conseguido que estas máquinas que hacen estas perforaciones y que pues al final consumen tanto, sean mucho más eficientes a la hora de saber por qué lado tienen que atacar la veta de la roca para que la extracción sea mucho más positiva, mucho más beneficiosa en términos de extraer el material que se está buscando. Y luego, por supuesto, utilizar plataformas como los drones, siempre lo decimos, el dron qué ventaja tiene, no pone en riesgo la vida de nadie. Es el dron el que se persona en el sitio, es el dron el que inspecciona. Si hay una atmósfera contaminante que nos puede generar una intoxicación, si hay un desplome, un colapso, pues es el operador robotizado el que está ahí, no es el operador humano, ¿no? Y bueno, pues esto tiene muchas ventajas. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en este proyecto, Cristina? Pues empezamos en enero del 23. ¿Y cuántas personas? Bueno, aquí en el grupo TIDOP somos como 6-7 personas dedicadas a este proyecto,
Pero luego somos, como ha dicho Diego, como 25 socios de toda Europa y bueno, vamos haciendo reuniones semestrales de progreso y avances de los trabajos que vamos realizando, y ahora en junio finalizará el proyecto con el evento que tenemos ahora en Turín, donde se presentan los resultados y se verá pues los productos que proporcionamos al responsable final del yacimiento, de la mina que estamos trabajando, y el producto final del proyecto, que será en junio. Vale, ¿el responsable final de la mina suele ser una empresa o también gobiernos? No sé, decidme. Sí, aquí al final hay usuarios finales que son propietarios de minas, son empresas que explotan en minería y están súper interesadas en que estas tecnologías formen parte de sus procesos, porque serán más eficientes, serán más competitivos y sobre todo en licitaciones que puedan salir a contratación pública podrán aportar esta innovación como mérito adicional. Entonces se conjugan un montón de factores que hacen que estos proyectos a estos usuarios finales les interesen muchísimo, ¿no? Se llama Minello el proyecto, no sé si ya se ha puesto en práctica o estáis ahí, bueno, pues todavía pivotando un poquito en los resultados, testeando un poco el material que habéis elaborado. Bueno, estamos ya en la fase final ya con los resultados testados y ya comprobados en cada uno de los contextos, y digamos que ya el producto es final y tiene una repercusión positiva sobre él. Claro, porque la vida de las minas se prevé larga, ¿eh? O sea, creo que es algo que todavía y creo que cada vez más va a estar ahí, ¿no? Se necesitan esos materiales. Estos proyectos, yo siempre digo que han puesto de relevancia la importancia del sector minero. Europa lo ha dicho, y prueba de que nos hayan dado no solo este, sino otro proyecto que actualmente todavía está en marcha y que no ha acabado, es clara, bueno, pues evidencia, ¿no?, de que necesitamos ser autosuficientes en la extracción del mineral. No tenemos que ir a otros países, mucho menos si son subdesarrollados, ¿no?, a extraer esas tierras raras, esos materiales estratégicos que a todos nos hacen la vida más fácil, pero que muchas veces pues la propia hipocresía nos hace el no darnos cuenta, ¿no?, de que, oye, los tenemos también en España, ¿no?, ¿por qué no los vamos a explotar? Y además claro, lo podemos hacer de la mano de estas técnicas que nos van a minimizar esta huella de carbono, nos van a hacer ser más eficientes e incluso más seguros. Pues es lo que pone de manifiesto este proyecto, y además lo hace validándolo, no lo hace, como yo digo, poniendo escrito sobre papel, que el papel lo aguanta todo, ¿no? Demuestra con cosas tangibles que esto funciona, que hay pruebas que así lo dicen en varios escenarios de minas, y bueno, pues abiertos, por supuesto, a lo que tú decías, ¿no?, a que esto se explote, ¿no?, que las empresas inviertan, porque ahora al final desarrollamos un proyecto exitoso que tiene unos resultados, pero ahora son las empresas las que tienen que confiar en ello, confiar y apostar por esto. Bueno, Cristina, en Turín, entonces, en junio. En mayo, el 7 de en mayo, entendí, sí. Junio, vale, muy prontito, entonces La ahí semana mismo. que viene, sí. Sí, para contrastar con otros colegas, entiendo, los resultados, ¿no? Sí, es un evento que se hace con el objetivo de enseñar al usuario final, a todo el interesado en este tipo de información, pues el producto que se puede obtener y los beneficios que se pueden dar. Pues se llama Minello, es un proyecto de tecnología que va a revolucionar, está revolucionando ya la minería europea, es sostenible, eficiente en los procesos de extracción de minerales tan necesarios para la vida desarrollada en la que nos movemos. El grupo TIDOP está trabajando en ello desde hace un tiempo y nos lo han venido a contar. Diego González Aguilera es el director de este grupo, y Cristina Sáez, que es ingeniera de minas y energía y que también lleva parte fundamental en este proyecto, nos lo han estado contando. Muchísimas gracias a los dos, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.